Y solamente quiero hacerles un comentario. Por aquí, por mi casa, está lloviendo tremendamente con rayos y no sé si en algún momento pueda afectarse el internet. Así que si se fuera, es esa circunstancia. De todos modos, yo le pedí hoy al licenciado Willy que como a las 8:30 les mande un documento que tiene que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy, para que ustedes lo puedan tener de complemento y no exista ningún tipo de problema. Yo espero que todo esté bien y que no tengamos problema, pero si en caso se va el internet, esa es la indicación que tengo. Aquí también Patricia Martínez me contaba que por su casa también hay muchos rayos, entonces vamos a comenzar ya la clase para que no nos miremos afectados. ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal está? En primer lugar, hoy vamos a ver el tema número 4 del programa. Si ustedes se dan cuenta, en el tema 4 del programa, se habla sobre interpretación e integración del derecho tributario. Entonces, lógicamente es importante que nosotros tengamos definido esas dos situaciones. Entonces, tenemos que explicar esto de una manera, digamos, clara en cuanto al tema tributario. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que las normas sean lo suficientemente claras, que no sean oscuras. ¿Qué tema me están preguntando? El tema que vamos a ver es la interpretación e integración de las leyes tributarias. En nuestro programa es el número 4. Entonces, lo ideal, como les digo yo, es que la ley sea clara, sea precisa, que no sea oscura y que todo mundo, sin ser abogado, pueda entender el contenido de la ley. Lógicamente, al entender el contenido de la ley, se va a poder establecer fácilmente los alcances que tiene la ley y cumplir de una manera correcta el pago de los impuestos. Pero lógicamente el problema es que no todas las leyes son así. Entonces, si las leyes no son así, se genera este tipo de problema. Entonces, cuando la norma jurídica que se pretende aplicar para resolver casos concretos no es clara, no es precisa, sino que por el contrario es obscura o no se tiene el alcance que se le quiere dar o la expresión es diversa a la intención del autor, nosotros estamos ante estos dos fenómenos que están señalados en la ley del organismo, que están señalados, en el programa. Entonces nosotros ya entramos a interpretar o integrar las normas tributarias. Entonces yo les explicaba, lo deseable, lo que el Estado debe de procurar es emitir leyes claras. ¿Para qué? Para que no haya necesidad de integrarlas e interpretarlas. Pero como esto no es así, entonces lógicamente nuestra legislación tiene estas dos figuras. Y estas dos figuras también están contenidas dentro del Código Tributario. ¿En dónde están? Están en el artículo 4 y 5 del Código Tributario. ¿Qué les pediría? Que por favor, hoy en la noche, leyeran estos artículos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice el artículo 4? El artículo 4 dice: la aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos de este código en las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial. Integración analógica. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley,
se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4. Sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Ese, lógicamente, es el marco que nos guía este tipo de situaciones. Solo déjenme, voy a ingresar aquí. Bueno, entonces, ya les dije, cuando la norma jurídica que se pretenda aplicar para resolver un caso concreto no es clara, no es precisa, sino que por el contrario es obscura o no tiene el alcance que se le quiere dar o su expresión es diversa a la intención del autor, nosotros estamos ante un fenómeno que para resolver la norma jurídica tenemos que interpretar o integrar la ley. Al respecto, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice Andreossi. Andreossi es un autor argentino que tiene una obra que se llama Derecho Tributario Argentino. Y él dice una cosa bien clara y dice, la ley es una voluntad cuya finalidad es satisfacer una necesidad jurídica, por lo que su interpretación no puede ser otra tarea, sino de dar a esa voluntad una manifestación de aplicación. Eso es lo que dice claramente Andreotti. Por lo tanto, él considera que el espíritu con que se interpreta una ley debe concordar con la voluntad de la ley interpretada. Entonces dice, el espíritu con que se interpreta una ley debe concordar con la voluntad de una ley interpretada. Digamos, cuando nosotros queremos interpretar una ley, ¿qué supone esto? ¿Qué tenemos que hacer para interpretar una ley? Para poder interpretar la norma jurídica que está contenida en la ley, lo que se supone que tenemos que hacer es investigar. ¿Y sobre qué vamos a investigar? Vamos a investigar lo que el legislador ha querido decir y ha dicho efectivamente en una particular regla del derecho. Y tal vez muchos de ustedes van a ser más adelante asesores en el Congreso de la República. Ojo, ahí procuran que las leyes sean lo suficientemente claras que no necesiten precisamente esa interpretación. O sea, no es que nosotros en todas las leyes vamos a aplicar la interpretación o la integración. No, esto no debería aplicarse, porque el Estado debería de trabajar para que las normas sean claras. Entonces alguien está diciendo que cómo se los definí yo. Yo les dije, ¿qué supone la interpretación? La interpretación lo que supone es la investigación. ¿Qué vamos a investigar? Lo que vamos a investigar es lo que el legislador ha querido decir y lo que ha dicho efectivamente en una particular regla de derecho. Eso es cuando vamos a interpretar. Pero por favor, esto debería de ser la excepción. Las leyes deberían de ser lo suficientemente claras que cualquier persona de la condición que fuera las entendiera y que supiera lógicamente a dónde llega el alcance del pago de los impuestos. Y eso lo tenemos que tener claramente definido. Ahora, ¿qué es integrar? Integrar consiste en colmar una laguna existente
Feliz noche. Se fue la lista. Hay que esperar.
¿Alguna pregunta, Daniel? Buenas noches. Es que un compañero ahí que está levantando la mano.
Su micrófono, licenciada, por favor. Está desactivado su micrófono, Ligda. Les estaba diciendo que entonces, esto, perdonen, pero cabalmente como estaba calculando cayó un rayo y se fue, pero aquí estamos ya. Entonces, como les estaba diciendo, no es que esto deba aplicarse siempre, o sea, sino que es una excepción. Aquí los que hacen la ley tributaria la deben de hacer de tal manera que la ley sea completamente clara y que no se dé lo que es la interpretación, porque como se lo dije, interpretar es investigar. ¿Qué vamos a investigar? Lo que el legislador ha querido decir y que efectivamente ha dicho en una particular regla del derecho. ¿Y cuál es esa particular regla del derecho? La ley, porque lo que se va a interpretar son las normas tributarias. En cambio, en la integración, tenemos que tener claro que la norma no existe. No hay una norma jurídica. Entonces, necesitamos colmar una laguna existente en la ley y tenemos que buscar una norma jurídica que sea aplicable a ese caso. Eso es integrar. En interpretación, las leyes no son claras, pero en la integración la norma no existe y tenemos que buscar una norma que nos pueda servir para esta situación. Y aquí nosotros dice que la integración es para cuando existe una laguna legal. ¿Y qué es una laguna legal? Es cuando hay una carencia de norma jurídica para la aplicación de un caso previsto en la ley. O sea, no hay norma jurídica. Entonces, lo que nos toca es integrar, es jalar otra norma jurídica que yo pueda aplicarla en este caso. Y eso es la situación de esa manera. Entonces, es importante que nosotros separemos estas dos figuras, porque estas dos figuras son diferentes. Interpretar es cuando la ley no es clara y cuando yo necesito llegar al significado de lo que es la ley. Pero la integración es, no hay norma jurídica. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la interpretación. Interpretar significa sacar, significa extraer lo que quiere decir la ley. Es cuando nosotros buscamos desentrañar el sentido. Necesitamos saber qué fue lo que dijo el legislador. ¿Por qué necesitamos saber qué dijo el legislador? Porque no es clara la ley, porque no la entendemos. Entonces, necesitamos investigar lo que quiere decir la ley. Eso no debe de hacerse siempre. Las leyes deben de ser claras. Entonces, como les decía, si ustedes algún día van a ser asesores en el Congreso de la República, procuren hacer las leyes claras para que todo el mundo las entienda y las aplique de mejor manera. Este problema de la interpretación no es un problema nuevo. Ese es un problema que siempre se ha dado y no solo es necesario interpretar las normas tributarias, sino que cualquier norma que se emite en el Estado. Lo que pasa es que nosotros hacemos referencia a las normas tributarias porque eso es lo que nos interesa a nosotros en derecho tributario. Entonces, esto desde tiempos remotos es un asunto que ha provocado muchas controversias y lógicamente ha generado posiciones. Es decir, que desde aquellos tiempos existían dificultades y lógicamente en la actualidad se siguen teniendo. No se ha llegado a un acuerdo sobre el sistema fundamental que deba seguirse. De esa cuenta encontramos la referencia en el senador Modestino.
Y al respecto, Modestino, que si ustedes se recuerdan era romano, creó dos principios fundamentales respecto a las leyes fiscales. Y esos principios fundamentales, hoy por hoy, tienen todavía aplicación, y es el principio indubio contra fisco, que quería decir que no erraba, que no estaba equivocado quien interpretaba las leyes fiscales en contra del fisco. ¿Y cuál era la explicación que él daba? Y la explicación que él daba es: quien crea las normas jurídicas es el organismo legislativo. Entonces, el organismo legislativo debe de tratar que las leyes sean claras. Ah, ¿no son claras? Bueno, entonces se van a aplicar en contra del fisco. Esa era la explicación que se le daba en este momento. Pero él también planteó otro principio, y era el principio indubio pro fisco. Eso significaba que las leyes deberían interpretarse a favor del fisco. Y la explicación que él daba era: el Estado cobra impuestos no para tener dinero, no para volverse rico, sino que para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, si hay errores, debe aplicarse pro fisco con el objeto de que se sigan cobrando los impuestos. Lógicamente, aquí se dio una tercera posición, como se dio en todo, que unos le llaman posición mixta, otros le llaman posición ecléctica. ¿Y qué es lo que quieren aquí? Aquí lo que quieren es armonizar tanto la función del Estado como la función del contribuyente, y el punto de partida sería que las leyes tributarias se interpreten con arreglo a los métodos admitidos en derecho, tomando en cuenta fundamentalmente la armonía que debe de existir entre los intereses del fisco y el deber del contribuyente. Las leyes fiscales, como todas las leyes, deben de ser interpretadas para una correcta aplicación al caso concreto, sobre todo si se presenta el problema de una deficiente formulación, ya sea lingüística o técnica. Ante este problema, dice, corresponde al intérprete de la ley en darle ese sentido. Y entonces nosotros aquí nos hacemos la pregunta: ¿y quién creen ustedes que es el intérprete de la ley? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de un procedimiento contencioso administrativo, el que va a interpretar la ley va a ser el magistrado. Si se trata de un procedimiento que tenga que ver con el económico coactivo, ahí va a interpretar la ley el juez. Pero si quien quiere interpretar la ley es la Superintendencia de Administración Tributaria, ahí quien la va a interpretar es un funcionario, un trabajador administrativo. También nosotros, en este caso, estudiantes de ustedes, están precisamente interpretando la ley. ¿Qué es esto? Es atribuir a la norma jurídica una significación correcta. Quien interpreta la ley debe con frecuencia cumplir el silencio de la misma y muchas veces corregir su fórmula poco feliz. Partiendo del punto de vista, como si ustedes se recuerdan lo que dijo Andreciotti, que la ley es una voluntad cuya finalidad es satisfacer una necesidad jurídica. Su interpretación no puede ser más que dar a esa voluntad una manifestación de aplicación. La interpretación, ¿qué supone? ¿Qué se persigue cuando nosotros interpretamos una ley? Lo que se persigue, lo que se supone, lo que queremos es investigar. Y aquí la pregunta sería: ¿y qué vamos a investigar? Vamos a investigar lo que el legislador ha querido decir y que efectivamente dijo a través de una regla de derecho. ¿Y cuál es la regla del derecho? La ley ordinaria que contiene un impuesto. Entonces,
No es que siempre nosotros vamos a interpretar la ley, no, excepcionalmente debiéramos interpretar la ley, porque la ley tiene, digamos, el Estado tiene obligación que las leyes sean claras y así lo tenemos que definir. Para esto hay 3 métodos de interpretación que nosotros conocemos y es el restrictivo, el estricto o literal y el analógico. Esos son los 3 métodos importantes de interpretación. Yo quisiera que por favor ustedes hoy leyeran, no se les olvide, 2 artículos del Código Tributario. ¿Cuál es? El artículo 4, que dice principios aplicables a la interpretación, y el artículo 5, que es la integración analógica. Y que también lean lo que tiene a este respecto la ley del organismo judicial. Y en la ley del organismo judicial tendríamos que leer el artículo 9, 10, 11, 12 y 13 de la ley del organismo judicial. Y lógicamente les pediría que tengan bien claro que en la ley del organismo judicial es el decreto 2-89. Cuando se creó la ley del organismo judicial, no había código tributario. Pero en el año de 1991 se dictó la disposición del Código Tributario. Entonces nuestro artículo 4 nos dice: la aplicación, interpretación e integración de normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos. En primer lugar, ¿a qué? En primer lugar, a los principios de la Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestra Constitución tiene principios fundamentales. Después, ¿qué vamos a aplicar? Dice este código. ¿Cuál es este código? El Código Tributario. Después el artículo dice las leyes tributarias específicas. ¿Cuáles son las leyes tributarias específicas? Son estas que yo les leí en el programa y que son la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto del IVA, la ley de timbres fiscales y papeles de protocolo, la ley de herencia y donaciones, la ley de circulación de vehículos. Son todas esas leyes específicas que tienen, lógicamente, ¿qué artículos de la LOC dije? Los artículos de la LOC son 10, 11, 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11, 12 y 13 de la ley del organismo judicial. Y luego, lógicamente, se aplica la ley del organismo judicial. En último lugar, pero la ley así lo define. Y luego tenemos la integración analógica. En cuanto a los métodos principales de interpretación, los copiaron muy bien. El primero es el restrictivo, luego es el estricto o literal y por último el analógico. Hoy les van a mandar en la noche un documento que se dice lo que todo contribuyente debe saber y dice cómo se interpretan las leyes fiscales. Tiene todo lo que yo quiero que ustedes sepan con los métodos y se los van a mandar hoy por la noche. Y les pediría que por favor leyeran ese documento que se le va a mandar para poder comentar el martes de la semana entrante sobre alguna pregunta que puedan tener sobre este contenido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Si no hay ninguna duda ni pregunta, entonces les va a llegar el documento. Es un documento muy chiquito, solamente tiene 7 páginas. Lo leen, por favor, y platicamos esto el martes de la semana entrante. Alguien me está poniendo aquí que diga lo de la integración. ¿Qué es lo que quiere saber de la integración?
Alguien puso que se integra cuando la ley no existe. ¿Será eso que quiere que le diga? Buenas noches, licenciada. Disculpe, lo que pasa es que se cortó cuando estaba dando la definición de integración. Ah, bueno. ¿Cuándo es la integración? La integración, lógicamente, es colmar una laguna existente en la ley. ¿Y cuándo hay una laguna? Cuando, lógicamente, no hay norma jurídica. Entonces, si no hay norma jurídica, tengo que buscar cómo voy a buscar una norma que me pudiera servir para el caso concreto. Yo les explicaba, por eso no les repito, después del apagón, que en el apagón, ¿cómo se fue? Determiné que les voy a mandar el documento que es cómo deben interpretarse las normas jurídicas, que es un documento mexicano muy chiquito, pero tiene todo lo necesario que deberíamos de haber visto en la noche y nos quedaríamos aquí. Si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Sí, Héctor Ricardo Ramírez Álvarez, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Solo discúlpeme que yo no logré copiar lo del principio, lo indubio, pero no lo escuché bien. Si me podía hacer el favor de repetirlo, licenciada. Sí, Modestino, si ustedes se recuerdan, Modestino creó dos principios fundamentales que fueron indubio contra fisco. ¿Qué significa esto? Que no se equivocaba quien interpretaba las leyes fiscales en contra del fisco, y dio también el que era indubio pro fisco, y decía que las normas deberían interpretarse a favor del fisco porque el fisco lo único que hacía era cobrar los impuestos. También les dije que esto generó un tercer principio que es mixto y donde dice que debe de haber una conciliación entre los intereses del Estado y los intereses del contribuyente con la sola finalidad de poder encontrar una medida que solucione este problema. No sé. Gracias, licenciada, muy amable. Sí, muchas gracias. También les dije que les mando el documento ya en un ratito hoy en la noche para que puedan estudiar lo que tiene que ver con la integración. Así que Dios los bendiga, pasen feliz noche, un abrazo y por favor cuídense. Quédense estudiando en su casita, no salgan si no es necesario. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche.